Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy jueves 5 de agosto del año 2021 tenemos un Revelado Live. Yo soy Luis Chan y conduzco Revelados Live, que es parte del proyecto de Ojos en la Cabeza. Salimos todos los jueves, como ustedes saben, a las 9 de la noche, en lo posible en punto. A veces no salimos en punto por temas técnicos o por temas de internet, pero ahí vamos. Tratamos de salir siempre a las 9 de la noche. Hoy me acompaña Alferat Vidal, y en un momento más lo voy a jalar para que esté con nosotros, pero tengo que, como siempre, agradecer tengo que agradecer primero al Ministerio de Cultura porque ganamos una línea de apoyo por el COVID-19 a las artes y por ello podemos seguir transmitiendo. Y paralelamente tengo que agradecer a la gente de Holyland Technologies, que nos mandó unos radio, video transmisores por los cuales podemos seguir transmitiendo estos live. Y nos acompaña también como compañía que nos apoya en esos live, la gente de ITP Data Recovery, que un poco dentro de un rato les contaré un poco más igualmente sobre ITP. Ya que la hora es ingrata, lo jalaré a mi estimado Alfela, que está al otro lado, que nos está escuchando. Voy a iniciar su video, denme un ratito, tengo que esconder un par de cosas y Alfe está por acá. Alfe, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola Luis. Buenas noches. Espérame, yo no te escucho. ¿Cómo están? Ahora sí te escucho. Vale. ¿Estamos bien? Vale. Ahora sí te escucho. Estamos bien. ¿Cómo va? ¿Con frío? Vale. ¿Sin frío, señor? Tranquilo. Empezando a acostumbrarme a estar delante de la cámara, porque la verdad que suelo estar del otro lado. Así es que vamos a ver cómo nos va. Yo creo que bien. ¿Qué tal la semana de fotos? Bien, por suerte cargada. Esperaba que con toda la situación que estábamos viviendo estuviese un poco más bajo, pero la verdad es que vamos bien. ¿Cuál situación? Estás hablando de la pandemia, ¿no? Sí, claro, me refiero a eso. ¿A qué otra situación? Sí, claro. Eso es un tema global, pues, ¿no? Obviamente vamos a estar un par de años más con eso, pero ahí vamos empujando el carro, pues, ¿no? Alfe, como la hora es ingrata, cuéntame un poco cómo empezaste en la fotografía. Yo sé que tu camino es más corto y tu camino fue raro porque llevaste llevaste la carrera de administración en el Lima que no lo acabaste, ¿no? Pero ahí Así es. te fuiste para la foto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito. Fue un comienzo bastante extraño, particular, porque, bueno, uno va tomando caminos en la vida y de repente no sabe a dónde va a terminar, ¿no? Y dentro de esos caminos, uno me llevó a la fotografía. O sea, yo no soy el típico chico que empezó a los N años con una camarita o en su casa siempre había fotos, ese tipo de cosas, ¿no? No, es más, yo nunca estuve cerca ni ligado a la fotografía, nunca en mi casa, si había una cámara, no me daba ni por enterado prácticamente.
Y, y más bien fue un tema medio tardío, como tú dices, o sea, yo empecé en realidad eh, en diseño gráfico, cosa que me di cuenta que no era realmente bueno, no era el camino que debía tomar. Por Ujú, motivos de trabajo me encontraba trabajando siendo las veces de ejecutivo de cuentas, ¿no? Y eso me llevó a trabajar con mucha gente de marketing y en el interín decidí entrar a administración en la Universidad de Lima, eh, porque creí que era el camino que debía tomar por el tipo de gente con la que estaba trabajando, por el ambiente donde me estaba moviendo. Y como bien lo ujú. dices, es una carrera que no terminé. No la terminé porque justamente se cruzó con, con la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía llegó a mí por una casualidad. Yo trabajé mucho tiempo en un negocio familiar que era de imprenta, y eso me hizo estar muy cerca a la parte de la preprensa, porque era lo que más me interesaba, las computadoras, las cosas que estaban, eh, era más divertido, ¿no? Y eso me hizo conocer a ciertos fotógrafos, empecé a retocar fotos, todo de modo muy autodidacta, y de repente se dio la oportunidad, ¿no? Siempre yo era una persona muy curiosa, todo el tiempo estaba buscando, preguntando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y en esas dudas, en esa búsqueda, llega un fotógrafo, bueno, llegaron algunos fotógrafos y entre ellos un par que me dijeron, oye, puta, que todo el día preguntas, todo el día estás metido en este tema, ¿por qué no le entras, no? O sea, ¿por qué no vienes y pruebas? Entonces, un fotógrafo que después con el tiempo vino a ser mi socio y amigo de mucho tiempo, de muchos años trabajando juntos, Jorge Esquiroz, me Ujú. dice, oye, vente un día, tengo fotos de una marca, ven para que veas cómo se hace, ¿no? Entonces, ya, bestial, fui y me quedé pegado. O sea, llegué, vi todo ese movimiento, dije, wow, yo quiero estar acá, ¿no? O sea, fue una cuestión así maravillosa, ¿no? O sea, me maravillé en ese momento, lo entendí como una cosa que dije, oh, esto me, me gusta, ¿no? Entonces, nada, dejé de trabajar en el sitio donde estaba trabajando, fue una cosa así muy rápida, ¿no? O sea, fui a tres sesiones de fotos y a la tercera regreso a la oficina y digo, bueno, señores, renuncio, me voy, voy a ser fotógrafo. Todo el mundo me miró con cara de perdón, o sea, nunca has hecho una foto, o sea, hermano, ni siquiera has cogido una cámara instantánea, nada, ¿no? Y dije, Claro. no, me voy a hacer fotos. Entonces, eh, fue así, literal, en menos de, o sea, estuve trabajando como asistente de Jorge durante un tiempo, de Jorge, de Gastón Guerra, y, y con ellos fui aprendiendo, fui viendo el tema, ellos encontraron en mí que yo era una persona con bastante facilidad para esto, y me apoyaron bastante. eh, y como te digo, ¿no? O sea, renuncié y fue una cosa de locos. O sea, nunca en mi vida había tenido una cámara y de repente 6 meses después me estaba comprando mi primera mamilla con 4 lentes. Obviamente era con los ahorros que tenía del trabajo en el que me desarrollaba antes, ¿no? Entonces, Ujú. nada, fui a buscar una cámara en el camino y ni siquiera es que fui por una cámara chica, o sea, me fui por una cámara grande, ¿no? Una mamilla, una 645, que en ese momento le decíamos la Harley porque era como una moto que tenías que patear el embrague, tenías que patear o sea, todas las palancas para que eso funcione. Y así fue que empecé a entrar en esto. Y de repente, 6 meses después, más o menos, de haber conocido la fotografía, eh, mi viejo me dice, "Oh, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?" Y le digo, sí, sí, estoy totalmente convencido de que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y Ujú. mi viejo, siendo una persona mucho más clásica, empresario, tenía obviamente las dudas, ¿no? Y me dice, oye, ¿y vas a poder vivir de esto?
Y le digo, va, con fe, o sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y una semana después se presenta una oportunidad de oro, en la que yo nunca había hecho fotos yo, ¿no? O sea, las fotos que había estado haciendo eran básicamente de juego, probando, tonteando, jugando en el estudio de Jorge, y, y un día de mucha carga de trabajo, Jorge le dice a las personas con las que estábamos trabajando, la directora de arte: "Oye, ¿tú no pruebas a hacer unas fotos con el Ferat? Ya que estamos muy cargados de esto, ¿no?". Y ella en duda, a las finales, dice, ya probemos, pues, ¿no? O sea, si tú le tienes fe, habrá que tenerle fe. Y como te digo, una semana después de eso, estaba presentando mi primera factura este, a Ripley. Había hecho una sesión a Ripley, cosa de locos, ¿no? Nunca había hecho fotos yo a nadie, no había hecho fotos, pero ni siquiera de un clavo para vender, y de repente, de la nada, 6 meses después de haber conocido una cámara de fotos, estaba haciendo una sesión a un cliente que para mí era, wow, qué grande, ¿no? O sea, Sí, claro. y eso me motivó muchísimo. Empecé a trabajar con ellos. Esa fue una época de oro, o sea, los precios las tarifas eran buenísimas, y, y me permitió crecer, me permitió avanzar muchísimo. Teníamos fotos constantemente, el mes lo teníamos cargado prácticamente con ese cliente, y eso me permitió avanzar muchísimo en poco tiempo, relativamente poco tiempo. Tenía 2 Hasselblads con lentes, o sea, era una cosa de locos, ¿no? Esa foto que acabas de poner ahí fue, fue en realidad mi segundo trabajo. Ok, pero, Eh, pero antes de que me hables, ese fue tu segundo trabajo, ¿correcto? sí, Ok, pero antes de hablar un poco más sobre esta foto que me vas a contar un poco la historia, porque se parece que es tu foto, tu primera foto, una de tus primeras fotos de publicidad. Tú vienes obviamente de imprenta, porque tu familia es de printeros, ¿no? correcto. No sé si es la palabra exacta, ¿no? Se aplica, ¿no? No, y en esa época, estamos hablando de qué época, más o menos el 89, 90. 90, o sea, o sea, yo iba siempre a la imprenta desde chico, desde que Ujú. tengo uso de razón, 70s, ¿no? Y No eres tan siempre viejo, metido tú tampoco. siempre metido, no, no, felizmente, pero ya vacunado, o sea que ya estoy considerado dentro del paquete. Ya, claro. Este, eh, sí, ¿cómo se llama? Eh, Nada, empiezo con ellos, o sea, mejor dicho, yo estoy yendo a la imprenta desde chico, a los, en los 90, digamos, ya estaba cada vez más metido en ese espacio. Yo estaba terminando el colegio, Ujú. y obviamente en mis tiempos, en las tardes, en las vacaciones o lo que sea, iba y trabajaba en la imprenta, estaba ahí a tiempo parcial, ¿no? Pero íbamos avanzando. Esa fue una de las computadoras que usábamos en esa época. En realidad empezamos con unas Classic 2, que eran más Ok. chiquitas, que eran todas integradas, ¿no? Que Sí, después bonito. con el tiempo vinieron a ser las iMac. Ajá. eh, y eran blanco y negro, ni siquiera eran las C, que eran a color, ¿no? Y después pasamos a estas Claro, de acá. En claro, esa a lo que iba época es yo que... hacía retoque de fotos, aprendí a hacer retoque de fotos Ujú. de modo autodidacta, y eso fue lo que me llevó a conocer fotógrafos y estar metido en este tema, ¿no? Por eso, a eso iba, o sea, eso iba un poco para que entienda un poco más el contexto, o sea, realmente no saliste de la nada, pues, porque sí tenías un conocimiento de imprenta, porque antes teníamos la preprensa, ¿no? Sacar los Correcto, fotolitos, escanear los fotolitos, había que retocar los exactamente. fotolitos, ahí meterlos a la prensa, ver el tema de los colores, el CMYK, ¿no? Convertir el RGB a CMYK y todo el tema, ¿no? O sea, obviamente sí has tenido Sí, una digamos que conexión indirecta, ¿no? la base que me llevó a entender esto fue, Ujú. por un lado, la preprensa te enseña a ver color, a entender qué es lo que está pasando, a cómo Correcto. manejarlo. Y eso era una base
la base inicial para Photoshop. Yo cuando empecé a trabajar con Photoshop era el Photoshop 0.5, o sea, olvídate, era una cosa de locos, blanco y negro, prácticamente todo el entorno. Es que es de ese tamaño, los 5.5, los chiquitos, los de 2.5. Traté de encontrar uno, pero no encontraba uno, alucina. Sí, y no, pero te decía, yo empecé a trabajar con un Photoshop, o sea, el Photoshop era 0.5, era un Photoshop que me habían conseguido pirata, obviamente, ¿no? Y ese fue, y de ahí pasé al 1.5, o sea, estamos hablando de que el Photoshop era una cosa que recién empezaba, ¿no? Claro. Y bueno, con eso fui aprendiendo, ¿no? O sea, eso fue lo que me metió. Y luego, como te decía, yo empecé estudiando diseño, porque obviamente el camino lógico que mandaba el estar en la imprenta, el estar todo el tiempo metido en ese ambiente era, habrá que ser diseñador, pues, ¿no? Entonces, vamos por allá y además era lo que de alguna manera me hacía sentir más cómodo, ¿no? Era más artístico, eh, pero como te digo, a los finales no me encontré por ahí, o sea, no considero que mis diseños y mis cosas pudiesen llegar de repente a un nivel tan elaborado este, y tan rico como otros diseñadores, ¿no? Entonces fue un camino que a las finales descarté, ¿no? Pasé por ahí, pero lo descarté. Y en el medio, ¿dónde conociste a Eduardo González? Eduardo González era un fotógrafo que trabajaba con mi papá y era amigo de mi papá. Entonces Okay. nos conocimos, obviamente yo era chico, ¿no? Y mi papá trabajaba mucho con él, hacían fotos porque en la imprenta en la que trabajábamos nosotros, o sea, la imprenta de mi papá, fue una de las primeras, en realidad fue la primera imprenta que hizo trabajo tipo BTL, o sea, tipo agencia, ¿no? Trabajaba todo lo que era atención al cliente en parte de diseño y en parte publicitaria, pero no a tele, sino era, o sea, no iba a los medios tradicionales, sino iba básicamente a trabajar en puntos de venta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que era un sector que no estaba atendido en ese momento. Y eso hizo que entremos a trabajar con ciertos clientes como Procter Gamble, como Pesquera Austral y una serie de clientes que nos abrieron las puertas a tener un departamento de diseño, un departamento creativo, y es ahí donde yo paso de ser diseñador, preprensa, o sea, éramos en realidad multifunción, éramos 4 personas que estábamos allá adentro y hacíamos de todo y también éramos ejecutivos de cuentas, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo llegar un poco a la parte de decidir un camino administrativo y entrar a la Universidad de Lima, ¿no? Camino que obviamente, como entenderás, no progresó, ¿no? Claro. Y con Pero, Eduardo, o sea, la mezcla. y con Eduardo, Eduardo. Eduardo era uno de los fotógrafos que te cuento, o sea, Eduardo, Jorge Quirós, Gastón Guerra, eran fotógrafos que en esa época iban mucho a la imprenta. Entonces yo conversaba con ellos, ¿no? De hecho, Eduardo en algún momento él quería aprender a bucear, yo buceo desde que soy chico, yo hago cosas submarina, entonces él me decía, ya, yo quiero aprender, quiero entrar al mar y todo, y yo le dije, bueno, yo quiero aprender fotografía, pues, ¿no? Entonces empezamos a tener un poco de contacto con eso, ¿no? Lamentablemente por las razones que algunos conocerán del destino de Eduardo, no pudimos continuar, pero esa labor a las finales la terminé, o ese camino, mejor dicho, lo terminé teniendo con Jorge y con Gastón, ¿no? Fueron ellos quienes completaron esa enseñanza y ese ingreso al camino, ¿no? O sea, yo soy autodidacta en realidad, ¿no? Claro. Yo tengo mucha facilidad para ver y captar las cosas y aprender las cosas, ¿no? O sea, como aprendí a usar una computadora de preprensa sin saber leer ni escribir, equipos de prensa que no existían, solamente los tenían ciertas empresas y era muy cerrado y armamos un espacio de preprensa en el cual yo terminé trabajando y llevando la batuta de ese espacio. Y todo eso me hizo aprender y acercarme a este mundo, ¿no? O sea,
si bien era un tema colateral que pasaba al lado, o sea, la gente que traía sus fotos, yo las escaneaba y me quedaba viéndolas con asombro y decía, ay, qué lindo, o sea, cuando sea grande quiero hacer esto, ¿no? O sea, ese, esa era un poco la figura, ¿no? Pero, claro, pero todo te llevó a la fotografía, pues, o sea, Sí, subiste sí, 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 nutriéndote sí. de todo, pues, ¿no? El retoque, el Photoshop, Sí, el manejo de los clientes, o sea, la oportunidad que te dio Esquirós, o sea, de la confianza que transmitió a la directora de arte de esa agencia, totalmente, o sea, totalmente. estaba avalado por él y estaba avalado por todo lo que ya conocías, entonces, obviamente, tenías Claro, el avalado ojo por indicado, él, por ¿no? Gastón, o sea, habían fotógrafos que eran fotógrafos publicitarios que estaban ahí y que iban apostando por mí, ¿no? O sea, vieron en Uh -huh. mí alguien en quien apostar, ¿no? Entonces, Correcto. eso fue genial. Además, el desprendimiento de ellos, porque ellos eran fotógrafos, ellos eran personas que estaban en el medio, y el desprendimiento de ellos de prestarme sus equipos, o sea, de prestarme clientes, ¿no? Para yo empezar cuando tenía 6 meses de haber cogido una cámara por primera vez en mi vida. O sea, fue una historia Claro. de locos, ¿no? Y te digo, o sea, el crecimiento fue brutalmente rápido, ¿no? Fue brutalmente Claro. rápido. Cuéntame un Entonces, poco, cuéntame un poco cuéntame. de esta foto, si no, ahora no puedo nada. Dale, dale. Esa foto, como te digo, tiene bastante historia y para mí es muy importante. De hecho, tengo el recorte guardado. No lo tengo acá conmigo, pero lo Uh -huh. tengo guardado. Eh, Como te dije, digamos, mis primeras fotos fue una campaña de Ripley que en realidad no era mía, sino era de Jorge, y yo lo acompañé e hice algunas fotos, ¿no? Y luego, una semana después, más o menos, yo recibo una llamada telefónica y era una persona que me decía, oye, me dice, ¿no? Con Alfredo Vidal, le digo, sí, me han dicho que tú eres fotógrafo publicitario y que puedes hacer una foto de un producto que necesito, ¿no? Yo le digo, sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? O sea, y fue, flaco, yo nunca en mi vida había atendido a un cliente, nunca había hecho una foto sin tener a Jorge o a Gastón al lado. O sea, era la primera vez que iba a atender a un cliente y yo con toda la raza del mundo le decía, sí, 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 yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, no hay problema, hermano, no te preocupes, ¿no? Yo soy experto en esto. Y de repente me dice, bueno, para una marca conocida, no sé qué, y y me mandan los productos, las cosas, y resulta que era para Nike, ¿no? O sea, literalmente fue una contracarátula de una revista, y Uh -huh. y flaco, yo no le había hecho fotos a nadie nunca, ¿no? Yo solo ¿no? O sea, y de repente llega esto y no era, pues, no sé, ¿no? La sanguchería de la esquina, ¿no? Sin menospreciarla, sino que simplemente estás hablando de que era una marca internacional, ¿no? Una transnacional Claro, de que peso, necesitaba claro. hacer de peso, ¿no? Y de repente, y además, dicho sea de paso, un presupuesto que para mí en ese momento era pues de locos, ¿no? Y, y yo empecé así, o sea, como te digo, tampoco nunca fue, bueno, como recién estoy empezando, entonces cobro menos, o sea, esto no. O sea, yo siempre confié en mí y en mis capacidades y con unos cojones, pues, o sea, de descaro total, lo dije, yo sí, yo las hago, ¿no? Yo sí la puedo hacer. Y literalmente esa fue mi primera foto, o sea, esa fue mi primera foto, ¿no? Este, Como te digo, todo esto había pasado 6 meses y un pelito más de que yo había cogido una cámara por primera vez en mi vida. Vale. Okay, vamos a ver un poco más de tu portafolio, ¿te parece? Sí, Mientras claro, vamos claro, conversando un poco, déjame, vamos a buscar. claro. ¿Te gusta trabajar más con formatos grandes? Porque obviamente tú vienes de película. Tú, Sí, sí, yo tú, empecé con cámaras de medio formato, uh -huh, eh, también con cámaras de placa, y como te digo, fue un inicio raro, ¿no? O sea, empecé con clientes grandes, con cámaras y equipos grandes, eh, todo grande, yo no tenía ni siquiera las cosas, todo en ese momento me lo prestaban, o en el caso de la cámara fue, como te dije, una mamilla que fue la primera que yo me la compré con mis ahorros, con la plata que tenía guardada,
En esa Ujú. época pues costaban un montón de plata y fue una apuesta para mí a esa edad muy grande, ¿no? O sea, salir adelante con esto y con ese equipo. No fue ni siquiera pues una cámara de 35 milímetros, ¿no? Sino empecé de frente con un medio formato y que era más difícil de manejar, ¿no? Entonces, así fue como arranqué, ¿no? ¿Te costó mucho pasar de película a digital? Porque las primeras cámaras digitales, el rango tonal y la densidad que teníamos era muy pequeño, ¿no? O sea, ¿te costó mucho acostumbrarte al digital? Sí, a ver, yo cuando paso al digital, mi primera incursión en digital fue una Fuji S3, Ujú. que era de full frame. Tenía un problema grande yo con esa cámara. Primero porque yo cuando paso a esa cámara, yo venía muchos años de trabajar con Hasselblad, la Hasselblad B de 6x6, y, y trabajar en formato espejo de cómo mover la cámara, ¿no? Entonces, cuando entro a una cámara de full frame, de una SRL, ni siquiera sabía cómo componer, ¿no? O sea, el formato era horizontal, o mejor dicho, rectangular, ¿no? Horizontal o vertical, pero yo pasaba de componer en cuadrado, el cerebro ya lo tenía encuadrado por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, y de hecho me encanta componer en cuadrado, ¿no? Que es Eh, distinto componer en cuadrado, perdón que te interrumpa, que en sí, rectangular. O sea, es otra totalmente, programación. es otro chip. Sí, realmente es Ujú. otro chip. Es más, yo honestamente, hasta el día de hoy, ya son años de trabajar en esto, si tú te das cuenta, mis fotos, a la hora que tú las cortes, siempre vas a tener información dentro de un espacio cuadrado, o la mayor cantidad de veces vas a tener un espacio cuadrado mejor compuesto, ¿no? Si tú le quitas los laterales, o algún lateral, siempre vas a tener un cuadrado que funciona como único. O sea, eh, porque igual es una cosa que se te queda grabada. O sea, yo nací en la fotografía con ese chip, ¿no? De entrar en cuadrado. O sea, tal como esto. Sí, sí, o sea, no deja de contar la historia, los Sí, está. laterales le sobran, ¿no? Y siempre vas a tener un cuadrado exacto, ¿no? Ujú. Porque siempre lo busco. O sea, ya es un tema condicionado en mí, ¿no? O sea, Sí, bueno, claro, mira. esa es una foto que básicamente es simétrica, pero sí, o sea, siempre vas a entrar a cortarla en cuadrado. Mira, por ejemplo, mis fotos de producto suelen tener un espacio negativo bastante marcado, porque a la final les quiero quedarme con un cuadrado, ¿no? O Sí, sea, claro. el lateral me sobra, Ujú. y a mí me gustan esos espacios negativos que producen los formatos horizontales, ¿no? Eh, Sí, tal cual. sí, 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 sí. Bueno, pero y como te... volviendo al tema de tu paso digital a analógico, o sea, estabas con una S3 y Mm, el problema que tenías que básicamente era el rango tonal que te daba el S3 versus el negativo, el bueno, slide en todo caso. inicialmente sí, era una cosa que nos hacía sufrir muchísimo. Ujú. Digo nos porque a las finales yo trabajé por muchos años junto con Gastón y con Jorge, en Ujú. el mismo estudio, ¿no? Entonces, cada vez que yo fui el primero en tener una cámara digital, por el tipo de clientes que estaba atendiendo en ese momento y porque, digamos, yo era el más joven, entonces me fue más fácil tomar el riesgo de decir, a la miércoles, vamos por el digital, ¿no? Claro. Y nada, me fui por ese equipo, y a la hora que me voy por ese equipo, empecé a sufrir porque si bien era un buen equipo para el momento, miento, mi primera cámara digital fue una Olympus E10. Esa fue la primera, de lente Ya, fijo, ok. ¿ya? Esa fue la primera. Tenía una calidad espectacular, pero eran 16 megapíxeles, creo, no me acuerdo. Ya ni recuerdo, o menos de repente. Ujú. Y, y el problema que tenía esa cámara era uno que eran muy pocos megapíxeles, no pocos megapíxeles, sino tenía poco rango de ampliación, ¿no? Porque la gente malentiende los megapíxeles y eso ya tiene que ver con un tema técnico diferente, pero la gente cree que a mayor cantidad de megapíxeles mejor la cámara y no es así, ¿no? Eh, Te lo digo porque justamente a la hora de entrar al formato digital, entro a este formato
y yo sentía que le faltaba calidad, le faltaba rango dinámico, le faltaba nitidez. O sea, había una serie de detalles que empezaban a pasarnos de vueltas, a mí me empezaban a pasar de vueltas, y de hecho, tanto así que decidí hacer una inversión muy grande y compré un back digital para las Hasselblad que yo tenía. Un Entonces Phase me One. compré un Phase One, exacto. Wow. ¿Ya? Me compré un Phase One y ahí, digamos que más o menos se acercó al formato y a la calidad que queríamos. Obviamente estábamos pasando por otra óptica, ¿no? Estábamos pasando por la óptica de Hasselblad, estábamos pasando por el sensor de Phase One, que es un sensor espectacular. Entonces, la calidad que tenía no tenía nada que ver con una DSRL de ese momento, ¿no? Uh-huh. Las DSRL de ahora, yo creo que comparadas con el medio formato siguen siendo inferiores para ciertas cosas, pero la practicidad que te da hoy en día un equipo DSRL o mirrorless, la verdad es que en el mercado que nosotros nos movemos, cumple con creces, honestamente. O sea, Okay. mucho material va a digital y mucho material hoy en día es mucho más efímero, ¿no? Acuérdate que yo lo que hago es fotografía comercial, entonces la periodicidad de esas fotos en el tiempo pues es mucho menor, ¿no? Claro. ¿Cuál es su cámara que más usas normalmente? Ahorita con la que estoy haciendo este live, Ya. que es una Sony A7R3. ¿Ok? Ya que hablas de la longitud, de la periodicidad de las fotos, Sí, ¿cómo crees que ha impactado las redes sociales y todo este boom de es lo que lo ha información hecho que más tenemos? efímero. Es Mucho lo que más. lo ha hecho más efímero, sí. Sí, lo ¿Ok? ha hecho más efímero, lo ha hecho más... eh, a ver, de repente me voy a equivocar en el término, ¿ya? Pero siento que la fotografía se ha vuelto más... eh, oh, Se ha ha cogido mucha democratizado. importancia, ha ¿Mm? cogido mucha importancia en poco tiempo, pero se ha desvirtuado bastante, ¿no? Se ha desvirtuado bastante porque eh, o sea, yo entiendo que la fotografía y la fotografía computacional o la fotografía con retoque y estas cosas sigue siendo fotografía. Al fin y al cabo simplemente es la evolución que ha tomado la herramienta y la evolución que ha tomado la fotografía en sí, ¿no? Ok. Pero siento que ha perdido un poco del toque natural que debía mantenerse, ¿no? O sea, como que ya te vas a mucho efecto especial, a mucho retoque, pero supongo que es parte de lo mismo que vivimos, ¿no? O sea, hoy en día a la gente le gusta ver películas de Marvel que son más CGI que actuación, ¿no? O que producción. Yo sigo siendo pues un fotógrafo que prefiere producir todo lo que pueda frente a la cámara antes que posterior, ¿no? Correcto. ¿Qué tanto retoque sientes que tienen las fotos ahora últimamente, Alfredo? O sea, esa foto está retocada, obviamente, ¿no? Porque, o sea, la Bueno, foto... esa foto, si te das cuenta, mira, tienes al lado izquierdo la foto, o yo la veo al lado izquierdo, la foto original, y al otro lado tienes la otra foto. Yo no encuentro que esa foto esté retocada, está colorizada, sí, Uh-huh. ¿no? Porque había una intención de darle un tono, el cliente y la agencia decidieron que ese fuese el tratamiento de color que lleve esa foto, pero la foto en sí no hay tanto retoque. Si tú te das cuenta, los ojos, las proporciones, la boca, nada se ha cambiado. El perfil de la cara sigue siendo el mismo, ¿no? O Uh-huh. sea, bueno, ya la camiseta se retocó porque la camiseta no existía al momento de hacer la foto y había que darle el carácter original de la camiseta, ¿no? Pero a la final esa es la otra foto, esa fue otra opción, ¿no? Que yo la Sí. dejé porque me gustó mucho la sonrisa de esa chica, ¿no? Y pero, eh, pero como te digo, en este caso no, ¿no? Pero en muchos casos sí, yo siento que la gente busca mostrar una realidad, y entiendo que es válido, ¿no? Es una realidad que es la realidad que quieren ver, pero no es la realidad que existe, ¿no? Y no está mal, simplemente que no es mucho mi estilo, ¿no? Okay. Tú me contabas en interno,
Cuando hablábamos que habías tenido un cliente que habías entregado cerca de 7.000 fotos, una cosa así. Eso ha sido esta semana. Ok, pero, o sea, hablando de lo que o sea, de lo que estamos conversando, o sea, esta perfección es exagerada, ¿no? O sea, 7.000 fotos para 15 modelos, o sea, es Bueno, demasiado, ¿no? bueno, si quieres llevarlo al nivel de la exageración, yo tengo una anécdota que para mí es la más marcada. Ujú, Eh, tenía que hacer unas fotografías para Leche Gloria ujú. y alguno de repente se acordará que había una lata de Leche Gloria amarilla, que había un niño cogiendo un letrero. En la misma lata, en la parte baja de la lata había un niñito como estirando la mano hacia arriba para colocar unas letras. Y esa foto tomó más de una mañana completa, o sea, empezamos a las 9 de la mañana y a las 3 4 de la tarde recién la estábamos terminando, con un solo niño que no tenía ni 6 años, ni 5 años. Wow. Entenderás que ese niño sufrió, o sea, como no tienes idea, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque el creativo que estaba viendo esto quería el pie en una posición en particular, el torso en una posición en particular, la cintura en una posición en particular y todo. Y eso no lo puedes pedir en un niño, no lo puedes ni siquiera pedir en un adulto, porque no llegas a ese nivel de exactitud, ¿no? Pero el creativo que estaba viendo eso, la persona encargada en la agencia, quería eso y lo quería y lo quería y lo quería y se empecinó en quererla hasta que salga, ¿no? Y el pobre niño estaba al borde del llanto, ¿no? O sea, obviamente llegamos a un nivel de agotamiento y de cansancio todos, ¿no? Y esas cosas ocurren, ¿no? O sea, entiendo que los directores de arte y que los creativos que están trabajando en esto tienen una idea, han vendido una idea a un cliente y nosotros como fotógrafos comerciales somos una herramienta que si bien eh, proponemos y estamos ahí para darle el mejor tratamiento estético y comercialmente atractivo, eh, hay que aprender a ser permisibles, ¿no? Permeables, ¿no? Y además ese nivel de perfección después en el tiempo se pierde, porque es una idea que tú tienes, o muchos creativos, mucha gente tiene en el momento, pero después no se acuerdan que lo tienen, ¿no? No se acuerdan que lo tuvieron, mejor dicho. Entonces, eso también te lo grafico con un ejemplo de una situación que me ocurrió cuando yo compro la Fuji S3. ujú. Nunca leí el manual. Me llegó la cámara y Ya. literal usé la cámara al día siguiente para unas fotografías de una campaña. Y fue una campaña muy larga, todo el día haciendo fotos. Eran, no me acuerdo, creo que eran alrededor de 50 fotos de productos en un día. Que eso es realmente es brutal, es un montón. No, es demasiado. 50 fotos de producto en un solo día, que era fondo blanco. Y No, no, ponías, no, no. Todos eran bodegoncitos armados y eran 3 mesas las que se iban armando, se iba rotando, pero obviamente al ser ya. la única cámara digital, o sea, todo, yo lo tenía todo separado, ¿no? En esa época me manejaba con 14, 15 cabezas de iluminación, hacíamos en el set muchas puestas en escena de distintos tipos para poder resolver el, el, digamos, como una fábrica esto, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que inicialmente, como te digo, pues era más fácil cuando lo hacías en película y tenías 3 cámaras trabajando, ¿no? Tenía una mamilla por un lado, 2 Hasselblad por otro, y así íbamos dándole como máquina. Pero a la hora que paso a digital y tengo la Fuji S3, era la primera cámara que llegaba, tenía una sola cámara, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era poner 3 trípodes y empezar a ir con la cámara de un lado a otro, ¿no? Tac, 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 gira, 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 gira haciendo fotos, ¿no? Entonces, era agotador, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que yo nunca había leído el manual de la cámara y hago todas las fotos y en esa época no se disparaba conectado a la computadora, se manejaba en tarjeta y luego sacabas, descargabas y, y yo cometí un error brutal, o sea, hice toda la sesión en la tarjeta y nunca saqué la tarjeta.
nunca descargué las fotos. Y a la hora que todos se van, todo el equipo de producción, director de arte, toda la gente que estaba ahí, yo estaba parado al lado de Gastón y le digo, Gastón, un favor, vamos a sacar las fotos de la cámara, ¿no? Y Ujú. abro la tapa de la cámara para sacar la tarjeta, ¡pac! La saco y se la doy a Gastón para que la meta en la computadora. 30 segundos después, Gastón me dice, no hay ni una sola foto, flaco. Y yo, ¿qué? No hay ninguna foto en la cámara. Está guamán, o sea, no hay forma. A ver, y empezamos a buscar, a buscar, a buscar. No había nada. Y de repente, ¿y ahora qué hacemos? Entonces cogimos la tarjeta y era tarde de noche. Yo me fui al centro de Lima, a Wilson, a Ujú. tratar de conseguir a uno de estos chicos que rescatan discos duros y estas cosas, a ver si me rescataba la tarjeta. Y Gastón se fue a un sitio que quedaba en Caminos del Inca, donde había un patita que nos habían dicho por teléfono que él de repente podía hacerlo, ¿no? Entonces yo llegué al centro de Lima, el chico no pudo, me fui al otro lado donde Gastón se había ido para que el chico no cierre, ¿no? Y también metimos la tarjeta y no pudimos rescatar nada. Y de repente ya nos daban las 11 de la noche y era, ¿y ahora qué hacemos? Y en esa época, en mi estudio, se habían quedado todas las fotos, todos los productos, mejor dicho, de la sesión. Y yo tengo la suerte de que, obviamente, también tengo buena memoria fotográfica, entonces repetí durante toda la madrugada todas las fotos, como yo me acordaba que eran, ¿no? Entonces, a la hora de entregarlas, el director de arte recibe las fotos, yo me voy a dormir, porque obviamente no había dormido toda la noche, y, y a la hora que regreso, a la hora que llego a mi casa, mejor dicho, en la tarde, lo llamo y le digo, oye, fulano, ¿qué tal las fotos? Me dice, excelentes, quedaron buenísimas. O sea, todas las horas que se había pasado armando su huevoncito y todo, llegando al punto exacto y todo, o sea, es en ese momento que estás emocionado y vas haciendo esos detalles, pero cuando aprendes a ser práctico, avanzas mucho más rápido, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Y qué es lo que había pasado? O sea, Resulta que la cámara, esa cámara, y estaba ahí escrito en algún lado, decía que si tú sacabas la tarjeta sin apagar la tarjeta se podía corromper. Y yo nunca leí eso. ya, ok. Nunca me di por enterado, entonces saqué y borré la cámara. O sea, formateé la tarjeta prácticamente, la corrompí. Bueno, si la próxima vez te pasa algo de eso, ya sabes, como lo dije al principio, la gente que nos acompaña y nos está apoyando para salir estos live es la gente de ITP Data Recovery. Ese es el link en que está acá abajo, ahí lo tienes abajo. La La acabo gente, de ver. es la gente más capa que hay en Perú. Son los únicos que tienen una cápsula hermética donde meten tu disco duro y pueden sacar, se meten unos así tipo médicos. Para que no le caiga polvitos, Sí, para no malograrlo. sí, es más, o sea, Roy me contaba varias Buenazo, cosas. porque, ¿Perdón? no, buenazo, porque sé de muchas personas que se les malogran los discos eh, con cierta frecuencia. Sí, o sea, llámenos a ellos, son los mejores que hay en el Perú. Y bueno, Roy que atiende, Roy me cuenta que la gente se ponte de OnTrack, también es una compañía muy importante en Estados Unidos de recuperación de data, les manda trabajos a ellos. O sea, Buenazo, son como unos geniecitos acá en Lima. buenazo, buenazo. ¿Ok? De ahí voy a dejar el teléfono para que los puedan llamar. Bueno, te paso también el teléfono y te recomiendo con Roy si alguna vez te ocurriese algo que esperemos no te pase, ¿no? Porque cada vez que No, pasa que pero tienes... sí me ha pasado que usualmente este tipo de discos, ¿no? Estos discos chicos, en algún momento pierden Uh-huh. la data. Estos son discos que yo uso de tránsito, ¿no? O sea, Claro, para entregar a los clientes información de sus campañas, ¿no? Pero a veces se dañan. sí, claro. Bueno, el tiempo de vida más o menos de un disco duro son 2 años, pues, ¿no? Y con el ritmo de trabajo que tienes tú o tengo yo, nos debe durar un año. Y también la recomendación es que no lo llenes al tope, ¿no? Le dejes un Exacto. 20% libre, más o menos. O sea, si es un tera, solamente llenar los 800 800, gigabytes, sí, sí. Y ¿no? yo lo que hago es, por ejemplo, no tengo uno, tengo muchos discos, entonces los voy rotando entre Uh-huh. trabajos para que no se cansen, pues, ¿no?
Ujú. Bueno, acá Eric, que siempre nos acompaña en los lives, nos dice, como Consejo. consejo, lee el manual. Se aprendió la lección. Fue un poco dura. Bueno, ¿y leen los manuales ahora o no leen los manuales? No los leo, mano. La verdad es que no los leo. Tengo que ser bien honesto. Se aprendió la lección de tener cuidado a la hora de trabajar. Bueno, felizmente ya no pasa eso con las cámaras, pero lo que sí hago, cojo el manual y le hago una vista rápida, a ver si es que hay signos de alerta de algo, y esas las reviso, pero la verdad no. Ok, bueno, ¿qué te gusta fotografiar más? Gente, bodegones, autos, que ahorita vamos a ver tus fotos de autos. ¿Qué te gusta fotografiar más, Alfred? Ah, hubo una época en la que me encantaba fotografiar comida y de hecho Ujú. fotografié muchísima comida. Este, ahora, bueno, a ver, mi trabajo ha ido cambiando muchísimo, ¿no? La forma de trabajar. O sea, antes yo tenía un estudio y trabajaba en el estudio constantemente fotos fijas de producto. De hecho, empecé, como te dije, pues con Ripley, un cliente que tuve por muchísimos años. ¿No? Tuve casi 12 años ese cliente y hacíamos muchos productos, bodegones, fotos caladas, O sea, hacías mucho. retail, Exacto, exacto, comúnmente lo que se llama, ¿no? Para llamar las cosas como por hacías retail, ¿no? exactamente, Ujú, ¿no? Entonces, y el trabajo era muy tranquilo, porque tú avanzabas a tu ritmo, ujú, eh, era, era sesión de fotos y fotos nada más, ¿no? Luego, con el tiempo, dejé de tener ese estudio porque las cosas variaron, empezaron a poner más fotógrafos, dos, tres fotógrafos a trabajar toda una campaña ujú. y ya no estábamos en nuestro propio estudio, sino teníamos que ir a otro estudio donde podían meter a tres fotógrafos para trabajar juntos. Entonces, ya no valía la pena tener un estudio propio, en mi caso, ¿no? Con los clientes que yo atendía y la forma como los atendía, dejó de ser una prioridad para mí el tener estudio y más bien empezaba a moverme mucho, ¿no? Entonces tuve que variar todo mi equipo para ser más práctico a la hora de movilizarme, ¿no? Y de hecho, como te digo, hubo una época pues en la que creo que teníamos como 20 cabezas de iluminación en el estudio, ¿no? Eh, entonces, te imaginas pues toda esa parafernalia de equipos, cámaras y cosas, ¿no? Hoy en día me muevo con 5 luces. O sea, yo para el tema de publicidad me muevo con 5, a veces uso una, dos, tres, dos quedan de backup o en algunos casos 5 y si necesito más, ya lo que hago es básicamente las alquilo porque si no, tienes un equipo que está parado ahí y en mi caso yo trabajo con equipos Profoto, ¿no? Entonces, que no Ujú. es un equipo que quieras comprar y dejarlo guardado sin usar, ¿no? O sea, tienes que aprender a ser práctico, sobre todo hoy en día, ¿no? Con las situaciones de pandemia que hemos vivido y esas cosas, la idea es, es aprender a optimizar tus recursos, ¿no? Correcto. Entonces, y además hay otro tema que también es, mientras más equipo cargues, más agotado vas a terminar, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que simplemente llegas a tu casa a morir porque has cargado peso como eh, ¿cómo se llama? Como apilador de mercado y no como no fotógrafo, ¿no? Entonces tienes que aprender a ser mucho más práctico, ¿no? Sí, Y claro, pero como si te digo, porque cada estancia, ¿cuánto pesa? Cada estancia pesa fácil 8 kilos, pues no, o sea, en, cárgate puta, 10 estancias más 3 pro foto, 5 pro foto, es un montón de peso. es un montón de peso. De hecho yo cambié la cámara el anteaño pasado, me compré la Sony, es Ujú, mi primera mirrorless, eh, y la decisión de pasar a mirrorless fue porque tanto trabajo, este, eh, ¿qué pasaba? Que yo tengo un problema de dolor de espalda, ¿no? O sea,
trabajas mucho tiempo agachado. Muchos fotógrafos sufrimos de eso al final, ¿no? O sea, Sí, sobre encorvado. todo, sí, pasas mucho tiempo encorvado, ¿no? O sea, fotos en el piso, sobre la mesa, entonces, o modelos que son más bajos que tú, entonces siempre estás como que de alguna manera dándole mucha fuerza a la espalda, ¿no? Y parte de eso hace que aprendas a ser más práctico, ¿no? Uno quisiera pues tener 10 millones de cosas que utilizar, pero después te das cuenta que no las necesitas, honestamente, ¿no? Entonces, parte de la decisión de pasar a una mirrorless fue que obviamente pues pasas los 40 y dices, oye, flaco, pero ¿qué hago cargando una cámara Hasselblad que pesa con lente y todo, no sé, pues 3 4 kilos, ¿no? Cuando puedes cargar una cámara que pesa 1,5 kilos, ¿no? Ujú. Y cuando estás todo el día chambeando, es diferente, ¿no? Y bueno, y como te comentaba, parte de mi trabajo ha ido variando tanto que ahora me toca hacer muchas fotografías fijas durante filmación de comercial. Y Ujú. son tiempos muy apretados, son tiempos muy difíciles de manejar, ¿no? A veces tienes largas esperas, pero al momento de fotografiar tienes muy poco tiempo para trabajar, entonces tienes que aprender a ser muy práctico, tienes que aprender a iluminar rápido, tienes que aprender a resolver rápido, necesitas una cámara que enfoque y no te tengas que estar preocupando de eso. O sea, con una cámara de medio formato tenías que hacer foco manual, todo eso parece mentira, pero suma en los tiempos de trabajo, ¿no? Y aprendes a lidiar con eso y a hacer más fácil tu vida, ¿no? Antes conversamos un poco de tu proyecto, un poco más personal, por decirlo así, que es el tema de las gourmet, que es algo que se está desarrollando y me pasaste y lo vamos a mostrar. No tienes que pelear mucho, lo que me estás contando, no tienes que pelear mucho con los directores de cine y los directores de foto para las filmaciones, o sea, porque una cosa es iluminar para la película y es iluminar, o sea, no te joden por el tema de que no me cambies la luz o no te acuerdes de mi luz, o sea, ¿cómo te llevas con ellos? Uh, es, es un tira de floja constante. Ok. Ya los años han hecho que con algunos tengamos mejores relaciones Ujú. y hay directores Y y directores. directores de foto también que te apoyan, ¿no? Eh, algunos no, Ujú. algunos es una lucha constante. Lamentablemente, en el caso de video, tienen los tiempos muy ajustados, tienen cosas muy puntuales que cubrir en muy corto tiempo, entonces es muy difícil, ¿no? Y bueno, fuera del tema también con algunos, con algunos fotógrafos me ha pasado, por ejemplo, eh, oye, pero eso lo iluminé yo, ¿no? O sea, Claro. sí, ok, probablemente eso lo iluminaste tú, pero al fin y al cabo tienes que entender que en el caso de eso particular, este, estamos atendiendo al mismo cliente, la misma campaña, y si no quieres que yo reilumine y te quite tiempo, tienes que apoyarme, ¿no? Entonces, pero yo en mi caso lo que hago nunca cojo la base o sea, nunca cojo la iluminación del director de foto para hacer mi foto por muchos motivos, entre ellos técnicos, ¿no? O sea, como tú mismo lo decías, trabajar foto fija no es lo mismo que trabajar eh, para video. Ujú. Son O otras, cine, son dos o cosas también cine, distintas. Ujú. exacto, ¿no? Entonces, el tipo de luz, la calidad de luz, el manejo de la luz es totalmente distinto. Entonces, yo lo que hago muchas veces es cojo la base, es como una especie de quequito de vainilla, ¿no? Tú coges el quequito de vainilla, pero ahí al final, esa es una frase que me estoy copiando de mi esposa en realidad, pero ahí le tienes que sumar más cosas, ¿no? Le sumas lo tuyo. Entonces, Ujú. obviamente yo lo que hago es, la escena ya está preiluminada en algunos casos, lo que hago es que, sobre todo en los fondos, me ayude ese tipo de iluminación y yo traigo una iluminación propia para el modelo o el objeto que yo tenga que fotografiar, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que hago es resuelvo mucho más fácil o simplemente lo que hago es ilumino en paralelo y eh, por fuera yo voy trabajando las cosas y si tengo que acercar mucho alguna luz en particular, la dejo sobre trípodes con ruedas, ¿no? Ok. Entonces, lo que hago es simplemente estar afuera y cuando me toca a mí hacer la foto, que suele ser entre Ujú. cortes de escena o cuando termina una escena, ¿no?
¡pum! Meto lo que había que meter, pero todo el resto ya está preseteado, ¿no? Todo ya Correcto. premedido. Sí, suena bien. Ok. Tengo, vamos a compartir esto acá, que es un proyecto de comida gourmet, que creo lo que te gusta más fotografiar, mejor dicho, es lo que te ha dado más libertad en fotografía y expresarte, ¿no? Visualmente, ¿no? Sobre todo los trabajos editoriales permiten eso, ¿no? Los trabajos editoriales son más, más de autoría, ¿no? A la final tú decides qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Obviamente, en mi trabajo, yo soy consciente que el grueso de mi trabajo, el 90% es publicitario, entonces vas a encontrar en la mayor cantidad de mis fotos un toque de iluminación y de trabajo bastante publicitario, a pesar de que es editorial, ¿no? Como esa foto que estás viendo del plato final, ¿no? Esa foto del plato final bien podría ir para una campaña de no sé, de ingredientes del plato, de lo que fuere, ¿no? Este libro que estamos viendo, ¿cómo se llama? Porque me salté el título. Ese es un libro que se llama Proyecto Gourmet. Lo hicimos hace unos años con José Carlos López, que es un diseñador, editor, que hace, que tiene proyectos en la cabeza y los vamos desarrollando. Y eso fue muy divertido porque él me llama y me dice, oye, mira, tengo una idea que es juntar a un arquitecto con un chef, que son dos carreras que están de moda, ¿no? Y la que hagan fotografía algo también. juntos. Y Y que la hagan algo fotografía. juntos, ¿no? Entonces, que hagan algo, ¿no? Y fue muy divertido para mí porque este trabajo se salió de control. Se salió de control porque era un trabajo que debía tomar unos cuantos meses, 2, 3 meses en hacerse, y terminó siendo un proyecto casi de 2 años. Wow. Sí, porque es muy difícil juntar, se hizo muy difícil juntar a la gente, sobre todo los chefs que andaban todo el tiempo. Todos los chefs que están acá son chefs top. Entonces todos ellos tenían que viajar, tenían conferencias o lo que fuera, entonces nunca estaban en Lima, ¿no? Tenían su restaurante, sí, pero ellos no estaban ahí, ¿no? Y con algunos arquitectos pasaba lo mismo, entonces era muy difícil juntarlos y el proyecto se terminó alargando muchísimo. Pero una de las cosas más divertidas para mí en este proyecto se dio en la interacción. O sea, dejó de ser un proyecto de fotografía para mí para ser un proyecto 360 en el cual no solamente veía la fotografía, sino terminé yo creando ciertas cosas con ellos, conversando y guiándolos hacia dónde ir, ¿no? Ya no fue una dupla, sino terminó siendo casi un trío de ideas las que se iban juntando en esto, ¿no? Esa foto es muy particular, la que acabas de pasar. Perdón, esta. Sí, esa de ahí, porque esas dos personas que estás viendo, uno es Mario Lara, que es el señor de lentes, y, y Velarde, que es el dueño de La Gloria. Mario Lara es un arquitecto muy conocido en Lima, ¿no? Y ellos son dos personas muy divertidas, muy particulares. Y si te das cuenta, la foto de ingredientes, porque este proyecto tiene 3 partes. Una foto, un grupo de fotos documental en la cual tú ves a las dos personas trabajando, creando, interactuando, y luego tienes, exacto, que es esa parte, y luego tienes 2 partes que son, una, los ingredientes que utilizaron, y la otra, el plato final, ¿no? En ese caso sería este de acá. Ese sería, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo tenía una estructura, ya lo habíamos conversado desde un principio. Si tú vas a los otros platos de ingredientes, o sea, las otras fotos de ingredientes, te vas a dar cuenta que todos están esquematizados de una manera particular, ¿no? Muy ordenado, guarda un esquema casi simétrico, ¿no? Y así era con todos, porque eso era la idea a la que habíamos llegado al final, ¿no? Pero Mario y Oscar decidieron que no, que ellos eran únicos y lo que querían era tirar los ingredientes. Entonces es la única foto que descuadra en todo el libro, ¿no?
Pero como te decía, es muy divertido porque para mí la fotografía me ha dado espacios de trabajo mucho más allá de la fotografía, ¿no? Conocer lugares, eh, conocer personas y trabajar con ellos de la mano en otros tipos de proyectos, ¿no? Cosas que no estás viendo acá, porque a la final tengo más de 20 años trabajando, es imposible que en una hora podamos cubrir eh, todo lo que he hecho y todo lo que hago, pero para mí ha sido y sigue siendo un viaje muy divertido. O sea, llevo más de 20 años haciendo fotografía comercial eh, y no me aburro, ¿no? O sea, no solamente como fotógrafo, sino incluso como fotógrafo comercial, que muchas personas te dicen que esa fotografía podría en algún momento cansarte porque el nivel de estrés al que estás sometido todo el tiempo es bien difícil, ¿no? Ujú. Estás todo el tiempo además creando cosas de otros en muchos casos, ¿no? O sea, si bien eres parte del desarrollo, eh, tienes que ser consciente que lo que estás haciendo es, eres una herramienta, ¿no? O sea, hay un fin comercial para eso, ¿no? En este caso no lo había. En este caso simplemente había las ganas de contar una historia y contar una anécdota y así se desarrolló. Yo decidí hacer las fotos como fotos comerciales para que saque el típico, o sea, para salir del típico plato en versión eh, editorial o reportaje que se suele hacer, ¿no? Entonces Ujú. lo llevé a un espacio en el que me sentía muy cómodo, yo además, que era el tema publicitario. Entonces, para mí fue darle esa autoría de algo que yo manejo con tranquilidad, ¿no? Supongo que habrás comido rico, ¿no? Durante estos 2 años. Sabes que a mí O me has pasa aprendido cocina. Al menos aprendiste cocina, pues si se está con tantos es chefs que me y gusta mucho la cocina, yo Ok. cocino, me gusta mucho la cocina y me gusta mucho la arquitectura. Son dos cosas que justo se juntaron y Ujú, me hicieron disfrutar muchísimo este proyecto, ¿no? ujú. Pero justo lo que preguntabas, ¿no? ¿Comerás muy rico? No, tú sabes que yo hice, por ejemplo, hago fotos de comida, últimamente no tantas, pero antes hacía muchísimas fotos de comida para muchos restaurantes conocidos, ¿no? Para muchas marcas conocidas. Y todo el mundo decía, oye, ¿y comes todo el día? Y yo no como, o sea, las cosas que fotografío suelo no comerlas. Para mí, como que mi espacio de trabajo es mi espacio de trabajo y lo que está allá es el espacio de otra persona. Entonces, Ujú. por ahí pruebo algo porque ya era muy particular o qué sé yo, ¿no? Pero no suelo, yo respeto mucho esos espacios, los respeto con los modelos, los respeto con las maquilladoras, cada uno tiene un espacio y no trato de no invadirlo. Pero si hay algo que sí vas a ver en mí, es que yo soy una persona que pocas veces se sienta. O sea, yo puedo llegar a mi casa molido y de repente tenemos una semana entera de trabajos y sin parar y llego a mi casa el domingo a morir, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué no te sientas, no? ¿Por qué no? Porque yo estoy todo el tiempo viendo qué pasa a mi alrededor. O sea, Es siempre inquieto, pues. soy sumamente inquieto, soy sumamente inquieto. Eh, todo el tiempo estoy viendo en qué apoyo, cómo hago que las cosas fluyan más rápido, cómo hacer para que la producción, o sea, acuérdate que yo vengo de fotografiar en película, Ujú. entonces para mí es muy importante que los detalles estén resueltos delante de cámara, por lo menos la mayor cantidad de ellos, ¿no? Entonces, hasta que no se resuelven los detalles delante de cámara, no estoy tranquilo. Me toca a veces hacer las fotos sin que esos detalles estén cubiertos porque el cliente o el diseñador o el director de arte, quien esté ahí a cargo, dice, no, ya eso lo hacemos en Photoshop. Y yo en la medida de lo posible trato de evitar el Photoshop, ¿no? O sea, llevemos todo, por ejemplo, la mayor cantidad de fotos que tú estás viendo en este libro no llevan retoque, ¿no? Y así es con mi trabajo en general. Trato de evitar el retoque la mayor cantidad de veces posible, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que no hubo alguien dedicado a hacer la comida artificial? O sea, tú es comida natural No, en no, no, ese no, caso. no. Todo eso es comida natural. Todo eso es comida natural. Los años de experiencia de hacer fotos de comida, Ujú. trabajar con economas constantemente, me hizo aprender a,
a cómo presentar algunas cosas, y sumado que estoy trabajando en ese caso particular lo trabajé con chefs, entonces está su toque personal de armar un plato, ¿no? Pero si había Correcto. algo que fotográficamente no era correcto, lo arreglaba yo en base a mi experiencia, ¿no? Entonces Ujú. ha sido una suerte de ser ecónomo, de ser fotógrafo, de ser eh, parte creativa de la idea de los platos, ¿no? Hay platos ahí, bueno, hay 2 platos en ese de ahí que no voy a decir cuáles, pero no los inventaron ellos, los inventé yo, ¿no? Y ellos dijeron, ah, buena idea, los vamos a hacer, y ellos lo desarrollaron, pero la idea inicial del plato terminó siendo mía, ¿no? Claro. Ok. Bueno, lo que podemos hacer es, cuando pase un poco más la pandemia, nos juntamos, abrimos una hoja de este libro y nos ponemos a cocinar. ¿Qué te parece? Perfecto, está ahí, está ahí. Hay cosas que de verdad no vamos a poder hacer, pero hay unas que en la mayoría sí. Intentamos, pues nos saldrá algo, pues no, si no No, es que vemos esas cosas que tienen esquina. espumas químicas y cosas raras, que son comestibles, ¿sabes? O sea, pero esas no las sé hacer, pues, ¿no? Okay. Al final pasó una hora, ¿lo puedes creer? Una hora un poquito más. Puedo creerlo y pido disculpas a quienes me hayan visto un poco tenso. No suelo estar de este lado de la cámara. Y si me voy por las ramas, bueno, es mi naturaleza, No, no, quiéranme no. como soy. No, estuvo súper. Sean felices. No, más bien mucha información alrededor. O sea, eh, tú eres de la idea de que este boom fotográfico ha democratizado entonces la fotografía. ¿O nos está llevando a dónde nos está llevando este boom fotográfico con las redes y los smartphones? O sea, Sí, tú tienes una cámara, llevas, o sea, yo tengo mi iPhone, tú también tienes un iPhone y todos los días tenemos una cámara de bolsillo. O sea, ¿hacia dónde crees que nos está llevando la fotografía? O sea, ese tipo de tecnología, en todo caso, no la fotografía. como tú dices, yo sí creo que lleva a democratizar la fotografía, lleva a que cada uno pueda expresarse como quiera, con filtros, sin filtros, como te dé la gana. Al final esa es decisión de cada uno cómo presenta la realidad, ¿no? Uh -huh. Este, eso es sí, yo estoy convencido, mucha gente cree que el hecho de tener acceso a la tecnología con mayor facilidad hoy en día, ha hecho que el mercado se vea golpeado y digamos, han aparecido muchos fotógrafos que no necesariamente cumplen con ciertos requisitos para estar ahí, ¿no? Y esos comentarios los he escuchado constantemente, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que es un espacio para todos, es un espacio en el que tienes que saber desenvolverte y hay clientes para todo, ¿no? O sea, yo soy un fotógrafo que vive de esto, yo soy un fotógrafo que trabaja con esto, ¿no? Para mí la cámara es una herramienta. O sea, hoy día me dices, oye, toca trabajar con Sony, con Hasselblad, con Mamilla, con iPhone. Flaco, trabaja con lo que tengas que trabajar. Me da lo mismo. Para mí es una herramienta. Yo no me caso con muchas herramientas, ¿no? Hay marcas que Okay. prefiero, sí. Hay marcas que Uh prefiero -huh. porque obviamente eh, yo tengo que enfrentar ciertos clientes y al momento de enfrentarlos necesito la fiabilidad que ciertas marcas me van a dar, ¿no? O sea, Claro, es correcto. eso, es eso. No es que yo Uh -huh. gasto en una luz tanto por la monería de tener esa luz, ¿no? Lo gasto porque, o sea, no lo gasto, lo invierto porque requiero atender un cliente que así lo exige, ¿no? O sea, Que necesitas esa herramienta específica para ese cliente. Entonces, exactamente, es una exactamente. herramienta. Es una herramienta y como tal, tú también tienes que ser muy consciente de entender a qué mercado vas, a qué personas estás atendiendo y Uh no -huh. rayarte con que, oye, necesito tal lente y no sé qué. O sea, me preguntas, ¿con qué lente trabajo yo normalmente? Yo trabajo con un lente zoom, no trabajo con un lente fijo. Yo trabajo con un 24-70. 24-70 es el lente que está puesto en mi cámara el 80% de las veces, Okay. ¿no? Uh -huh. Y me dices, uy, estás con el G Master de 1.2, no, flaco, tengo el F4, sí, el size, ¿no? Pero ¿qué es el Sony size? O sea, ni siquiera es que tenga el recontra mega lente, no, flaco, porque tienes que saber usarlo. O sea, Uh -huh.
no es cuestión de qué le pongas a tu cámara, no tienes que gastarte el dineral para poder hacerlo, ¿no? O sea, lo que necesitas es aprender a manejar los recursos que tienes y los recursos que necesitas, ¿no? O sea, la gente tiene que aprender eso. Entonces, la fotografía se ha democratizado, sí, se ha ido por las ramas, como alguna vez me dijeron. No sé, yo creo que eso es una decisión de cada uno y cada uno entiende la fotografía como la quiera entender, ¿no? O sea, la fotografía que hacemos hoy en día no tiene nada que ver con la fotografía que hacíamos 20 años atrás. No te las puedo enseñar porque estaban en película y ya no tengo ni cómo levantarlas aún. No tengo ni un escáner en mi casa, flaco, o sea, ¿no? Y bueno, y en realidad te podría contar muchas anécdotas y cosas que ya no te puedo mostrar porque también me robaron. O sea, he pasado por todo, ¿no? O sea, hubo una Son época... 20 años, pues, Alferat. Son ¿Ah? 20 años. Son 20 años. Son 20 años, exactamente. Son 20 años. ¿Cómo crees que uno fotografía? ¿Fotografía con el corazón o fotografía con la cabeza? ¿El ojo está en la cabeza? El ojo está en la cabeza, definitivamente. El ojo para mí está en la cabeza porque el corazón lo complementa, ¿ok? Pero si tú no paras y observas, no vas a poder hacer nunca una foto. O sea, tú tienes que parar, mirar, tomarte el tiempo, por más apurado que estés, frena, ¿no? Frena, porque hacer una foto no es, o sea, y ya está, ¿no? O sea, no se trata de eso. Porque, ok, vas a tomar una fotografía, pero no vas a hacer una fotografía, ¿no? Entonces, yo sí creo que el ojo está en la cabeza, es un proceso, no es simplemente coger y disparar como loco, es un proceso, hay mucha observación, ¿no? Mucho detenimiento. Entonces, si no haces eso, no vas a poder conseguir nunca nada, ¿no? Desde mi punto de vista. Correcto. Y no importa, como te digo, qué utilices. Claro, es una herramienta al fin de cuentas. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que vienen? Porque no hablemos de precios, porque es una pelea eterna y no crear una obra más. No podemos tocar ese tema ahorita. Espero que algún día lo entiendan. El que quiera, si alguien en algún momento quiere tocar ese tema, yo feliz lo acompaño en esa conversación y le explico y le cuento mis experiencias para que entienda que a veces vemos las cosas mal, ¿no? Tengo 20 años en esto y como les dije, yo empecé mis primeras fotos las hice a clientes grandes y hasta el día de hoy atiendo clientes grandes, atiendo relativamente pocos clientes chicos y nunca tuve que hacer una guerra de precios. O sea, hay sitios, hay posiciones en las que tienes que ser flexible, sí, pero también tienes que hacerte respetar, ¿no? O sea, dentro de eso, por ejemplo, hace media hora antes de empezar este programa, me llaman para ofrecerme una campaña en la que era un cliente, es un cliente que quiere fotos de lujo, que quiere fotos con un nivel de producción espectacular y que quiere una cosa en particular, ¿no? Y de repente me dicen, oye, por si acaso, pero el presupuesto es cerrado, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿qué cosa es un presupuesto cerrado, no? O sea, porque hay presupuestos cerrados que están dentro del precios, de rangos de precios decentes, ¿no? Y literal me dieron un precio que yo no lo acepté. Le dije, muchas gracias, pero la verdad yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a darse su espacio y aprender a... O sea, la gente te respeta por eso. La gente te respeta más cuando tú te haces respetar y dices, no lo voy a hacer, ¿no? A veces es mejor decir no. Totalmente, ¿correcto? Porque además te terminas metiendo en un problema que o se vuelve un problema que no sabes cómo enfrentar, que no te alcanza cómo enfrentarlo, o sea, o no vas a estar contento, y una vez que uno acepta hacer una fotografía, no importa lo que esté cobrando, no importa las condiciones que se estén presentando, si tú ya aceptaste, tienes que cumplir como si fuese el cliente más grande del mundo, no importa si el cliente es chico, no importa cómo sea, tú tienes que hacer respetar y valer tu propio trabajo. Si te equivocaste a la hora de
de presupuestarlo o de escuchar la propuesta completa, no preguntaste y te metiste en problemas, pero ya habías dicho que sí, flaco, cómete esa y termínala y otro día aprendiste a no hacerlo, ¿no? Pero siempre cumple y siempre sal airoso de todas las situaciones que decías enfrentar. Correcto, Es buen decisión de consejo. cada uno. Ujú. Bueno, si te quieren seguir y te quieren preguntar cosas, si es que no han, porque no han preguntado mucho hoy día, Sí, no, tranquilo. te pueden escribir a tus redes sociales, ¿correcto? ¿Tu Behance es este? Yo les recomiendo Instagram porque la verdad yo soy un casi renegado de las redes sociales. Vengo Ujú. vengo prometiendo hace mucho tiempo que voy a mejorar y honestamente no lo hago. Tengo que hacerlo, ¿no? Ya. Será motivo, pues, será motivo. Sí, totalmente. Pero si me Ok. escriben al Instagram, es más fácil que les conteste. Puede ser que me demore un poquito en responderles en algún momento, pero lo voy a hacer, ¿no? En Facebook no lo uso, lo tengo, pero no lo uso. Eh, Tal cual, así. Ponemos así tu Facebook, porque es así en blanco. sí, sí, sí. Solo en Instagram. Tengo un Facebook por dinámica, ¿no? O sea, ya todo el mundo tiene Ya, ya. Facebook. O sea, Perfecto. sí, o sea, yo honestamente creo que cerraría el Facebook, pero te digo la verdad, ¿sabes para qué uso Facebook? Tengo muy mala memoria, tengo muy buena Cumpleaños. memoria fotográfica, ¿ya? Pero los cumpleaños no me los acuerdo nunca. Y otra Ok. cosa que me pasa es que a veces me dicen, oye, hola, Ferat, que no sé qué, ¿tú te acuerdas? Y me conversan un rato y después puta, me vas a ver, oye, un ratito voy al baño y ¿quién es este fulano? ¿Quién es esta persona? O sea, lo busco, a ver, y si no sé, y si no lo tengo en mi red, si está, ok, lo conozco o sea, o me conoce porque conoce a tales personas. Ese es un grupo de, no sé, de publicidad, de amigos, de qué sé yo. Entonces digo, más o menos ya puedo respirar, ¿no? Pero, olvídate, yo para los nombres soy pésimo. Bueno, Oye, pero no te conviene decir esto en público, por esto queda no, grabado, o sea. yo lo digo en público y soy honesto con lo que digo, hermano. Yo asumo nomás. Ok, nos gana la hora, Alfred, y Sí, simplemente una vamos pena. a responderle a Eddie, que preguntó cuál fue tu primer trabajo, que creo que lo conversamos al principio, creo que entró un poco tarde, Eddie. Y bueno, tu primer trabajo fue lo que mostramos, ¿no? Al Mi principio el primer live, pero. trabajo, Eddie, el primero fue un trabajo para Ripley, de unos bodegones de productos electro, en esa época VHS y cosas similares. Pero mi primer trabajo solo fue esa zapatilla de Nike que has visto en algún momento por ahí. O que podés ver en mi Instagram, que ha sido la última foto que he subido probablemente hace 2 meses, no sé cuánto. La verdad que, como te digo, soy malo para las redes sociales. Prometo algún día mejorar. Escúchese algún Vamos a día. poner de nuevo. Vamos a poner de nuevo tu fotito de la taba. Ya está. Déjame ver si esta es la que vamos a compartir. Déjame ver. No tienes idea la Vale. emoción que me pudo dar esa foto vista en una revista. Era mi primer ¿Qué edad tenías? 20 algo, porque yo entré tarde a la fotografía, pues. Uh-huh. Yo tenía 20 algo. Ahí está, esa es una de tus primeras fotos, ¿no? Sí, Lo que usamos al principio. sí, 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 sí. Vale. Bueno, márcala pues. La tengo guardada ahí, la voy a enmarcar, es verdad. Sí, claro. La tengo guardadita en una mica. Tengo la hoja que arranqué de la revista, porque en esa época, bueno, muchos de los trabajos que yo hago o que hacía en esa época no los guardaba, porque era el bracketing de películas y lo entregabas, ¿no? Entonces, a veces me quedaba con los Polaroid, pero los Polaroid con el tiempo, pues, se van, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero lindo recuerdo que puedes tener Polaroid, ¿no? Que puedes hacer algo No, no, interesante. Oye, acá me queda en mi escritorio me queda un Polaroid en el que salgo con mi buen amigo Gastón Guerra, ajá. Ahí que están, ya enfocó. es Ajá. una de las personas a la que le debo estar por acá, ¿no? Sí, y lo tengo ahí siempre de recuerdo porque es un buen Polaroid. Perfecto. Alfred, gracias. A ti, Es, a ti, no, a todos los que hayan estado por acá.
De Y a varios. los que no y que quieran igual conversar en algún momento, tienen total apertura para escribirme Acá, acá, y acá. preguntar Ahí, por ahí, ahí, ¿no? ahí. Ajá, ajá. Siéntanse libres de escribir, preguntar lo que quieran. Si es que alguien necesita algún consejo y siente que se lo puedo dar, acá estoy. Yo soy una persona bien abierta a enseñarles y apoyarlos en lo que necesiten. A mí me apoyaron mucho cuando empecé y sé que es algo que la gente debe valorar y ser recíproco, ¿no? O sea, este, es, estamos acá para darle juntos, ¿no? Mientras más compartimos, más crecemos, Totalmente, totalmente, ¿no? Y así hacemos que el totalmente, mercado sea mucho mejor, el mercado sea sólido. totalmente, sea sólido, ¿no? Y bueno, y esos son otros temas que algún día conversaremos Sí, claro que sí. y en fin. No, no se quiere tanto, vamos a conversar pronto. Yo creo que va a mejorar el mercado. Sí. Aparte de la coyuntura, No, 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 esa no, coyuntura. no lo decía por la coyuntura, lo decía por la gente, ¿no? Que la gente tiene que cambiar la idiosincrasia y aprender a trabajar, ¿no? Sí. Ujú. Súper. Bueno, Alfred, te mando un abrazo desde acá. No nos vemos hace tiempo, pero ya te dije en la mitad de este diálogo que te caigo por ahí, abrimos el libro y cocinamos algo. Perfecto, porque además te tengo uno empaquetado para ti, Perfecto, me lo tienes que firmar, ¿eh? Eso sí. de todas maneras. Bueno, señor, un abrazo, cuídese, nos vemos pronto. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, gracias por estar, gracias a todas sus pequeñas preguntas, el live que ha grabado, ya lo dijo Alferat, pueden contactarlo a su Instagram, que está ahí en Instagram de Alferat, para que puedan preguntarle lo que deseen. Dejo la puerta abierta. Bueno, antes de irnos, voy a agradecer obviamente a la gente que nos apoya esta semana, la gente de ITP Data Recovery. Como les dije, la gente de ITP Data Recovery es la mejor empresa de recuperación de datos de Perú. Voy a dejar el teléfono, ahí está, ese es el teléfono de ITP. Ahí les va a contestar Roy. Pueden llamarlo de mi parte y decirle que gracias a que los mencionamos están yendo a recuperar datos. Como les dije, son los únicos que tienen una cápsula sellada al vacío para poder desarmar un disco duro y poder recuperar data. O los discos desarmar, ¿no? Y que no entre nada de polvo. Y gente de Estados Unidos como la empresa Omtrack, que es una de las empresas más importantes de Estados Unidos de recuperación de data, les manda a veces a ellos, acá a Lima, trabajos para hacer. Son realmente muy buenos. Hay que agradecer también a la gente de Holyland Technologies de China, que me mandó los equipos de video radio transmisión, por eso podemos transmitir este live, y al Ministerio de Cultura por el apoyo que recibimos por la línea, por el COVID-19 al apoyo de la cultura. ¿Qué hay esta semana? Hay varias cosas y lo voy a decir muy rapidito. Sí, vamos a ver. Voy a ocultar el teléfono de la gente de ITP. Ok. La convocatoria de el IPNA sigue abierta, así que tienen tiempo para poder mandar sus trabajos. El link está apareciendo ahí, convocatoria IPNA está justo ahí, lo pueden mandar. ¿Qué más hay? Está la muestra de la Galería Forum por el Bicentenario, donde es una vuelta, que está en la Avenida Larco, la cuadra 11, en el sótano, donde estaba Clemente, que no sé si todavía Clemente está atendiendo, pero en el mismo edificio no estaba Clemente, o está Clemente. Si están en Trujillo, dense una vuelta todavía por la muestra Trujillo Bicentenario, que es una mezcla de gráfica con fotografía. A la gente que está en Trujillo, si visita Trujillo, dense una vuelta. Está hasta estos días, hasta el 6, si no me equivoco. De ahí se pasa a la Alianza Francesa, que ya le estaremos diciendo en el post de Dos Cosas en la Cabeza. Mañana la gente de Terapia Fotográfica, que es un colectivo, está sacando su revista y una presentación de la revista. Si quieren contactar y hablar y saber de este proyecto de fotografía que lo lleva Ike Chikawa, acá está el número de contacto de Ike, lo escriben al WhatsApp y les puedo dar el link porque esto se transmite por Zoom todas las semanas. ¿Qué más? Hay un concurso internacional de fotografía por teléfono y cierra creo a fin de mes y el link está apareciendo, no lo puse ese link, ese lo voy a tener que poner después para que puedan participar. ¿Qué más hay? Bueno, este es del IPNA. Miguel Mejía está presentando, hablando de su libro el próximo 11, miércoles 11, a las 9 de la noche a través
de la página de Facebook de la gente de Hatumayo. Ahí está el link de la gente de Hatumayo, lo pueden escuchar y a Miguel hablar de su trabajo y del libro que se llama Coyurriti. ¿Ok? ¿Qué más? Me estaba olvidando. El concurso de Sony Awards Photography 2022 ya está abierto. Ahí está el link para que puedan inscribirse y ver todas las bases. Hay categorías amateur, profesional, juvenil, estudiantil. Así que pueden darle el link. Clic al link para que puedan participar. Y hay un concurso de fotografía Alicia Alonso de ballet. Pero la única condición, está abierto a todo el mundo, la única condición es que sean bailarines de ballet de Cuba, que pueden estar danzando acá en Perú. Hay varios bailarines dentro del ballet municipal y nacional, hay como 5 o 6. Así que fácil, si tienen fotos de ellos, pueden mandarlo al concurso. ¿Qué más hay? Bueno, sigue terapia fotográfica del mismo proyecto, terapia fotográfica, la muestra, mejor dicho, en las paredes de el Arco Herrera, en la Avenida del Ejército. Todavía está la muestra, pasé la semana pasada, no, hace 10 días, cuando fue el 24 Hours Project, que estuve por ahí dando una vuelta, y todavía están las fotos en las paredes, pueden darse una vuelta. Y Maravillarte, el concurso ya cierra, manden sus cosas ahí bajo la modalidad de fotografía. Y eso es. DAO Callao es un concurso de la municipalidad y la dirección descentralizada del Callao, en la cual básicamente tienen que mandar una foto a la dirección que está en el flyer, en la cual remita a personas que subieron, fotos antiguas de personas que estuvieron en el Callao. Las bases igual están en el flyer, así que pueden chequearlo. Está también la convocatoria de la Bienal de Arte en Cusco, en Dependencia, y eso sí les tengo que dejar el link, que no lo coloqué. Y ya se acaba, creo que la muestra de Flavia Gandolfo, que está en el MAC, de un punto a otro, que todavía yo no voy a ir esta semana, como también tengo que ir a ver Negar el Desierto en el MAC, y ya quedé con Alex Freun en ir a su muestra que es un monumental Callao, que no son fotografías, son dibujos, ya quedé con él ir a verlo. Igual Downtown de Arturo Cañedo, que está en Monumental Callao, y Fotorepública, la exposición del Proyecto Libertador, con Diego, que estuvo a la cabeza curando, que ya que con él en dar una vuelta ese fin de semana. Y bueno, eso, por ahí empezamos. Y me tengo que ir. Gracias a los que estuvieron. Nos vemos la otra semana, y la otra semana está la gente de terapia fotográfica hablando de la revista que sale mañana. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense. Cuídense un montón. Gracias, Alfred. Sé que todavía estás por ahí. Un abrazo. Cuídate.